Son las 8:08. Vamos a saludar inmediatamente al secretario general del Frente Amplio, Andrés Kuble, a quien hemos tenido porque es un panelista estable de esta radio, pero esta vez lo tenemos como entrevistado, así que los roles son distintos. Voy a ser mucho más desagradable, Andrés. No, es broma. Buenos días, bienvenido. Hola, buenos días, Patricio. Gracias por la invitación, como siempre. Un gusto estar por acá. Muy bien. Oye, Andrés, bueno, esto del llamado a movilización que están haciendo en favor de la reforma de pensiones. A ver, voy a abrir el tema con un poco de recreación histórica, pero también si se permite a esta hora de la mañana, día jueves, fin de año, con un poco de ironía, porque este tipo de acciones, ¿no? Que han sido caracterizadas por los medios y el sistema político como un pie en el gobierno y un pie en la calle, es algo que habitualmente se le adjudica al Partido Comunista, ¿no? Y por el otro lado también se ha dicho que no se pueden hacer las dos cosas al mismo tiempo, que no se puede gobernar y al mismo tiempo promover movilizaciones sociales, que eso no estaría bien. Voy a dejarlo hasta ahí nomás. Bueno, ¿cómo lo están viendo ustedes? ¿Y por qué tomaron la decisión ahora y respecto a este tema? Lo de la hora se entiende, pero bueno, para entender la deliberación del Frente Amplio. Yo creo que se plantea una falsa dicotomía. Para nosotros es súper importante que la ciudadanía, la gente y también nuestra militancia se manifieste, que nosotros marquemos también cuáles son las posturas que están en juego, qué es lo que se está discutiendo en la reforma de pensiones y que esa discusión sea abierta hacia la ciudadanía y hacia la gente. Nosotros creemos que la democracia es más que solo la democracia representativa, es más que solamente lo que pasa en el Congreso, lo que pasa en el gobierno, también incluye lo que pasa con la gente. Sobre todo ahí hay una raíz bien importante y que se ha ido perdiendo, y parte de, entiendo que vamos a conversar después del sistema político, creo que el problema es eso, que se ve muchas veces aislado de lo que pasa con la gente, con la ciudadanía, con las personas, cómo las decisiones que se están tomando les afectan y cómo ellos participan también. Entonces, respecto a pensiones, nosotros hemos tenido una deliberación interna, tuvimos comité central, en donde nos declaramos en alerta por cómo se estaba dando la negociación y por lo que nosotros veíamos, que era una derecha y las AFP presionando muy fuerte por hacer desaparecer los componentes de seguridad social, por cuidar el negocio, por echar abajo modificaciones relevantes a la industria, y no se planteaban tantos contrapuntos en el debate público. Y nosotros dijimos, tenemos que plantear también cuáles son nuestras posiciones, y eso no quiere decir que no haya disposición ni ganas de que se arribe a un acuerdo, pero cuando uno llega a un acuerdo existen posiciones distintas, y eso es importante que se sepa qué posiciones se defienden y que la gente también pueda tomar postura, pueda conocer qué es lo que está en juego, y que también el acuerdo que se llegue sea lo más representativo de lo que efectivamente la gente espera. Y nosotros creemos, tanto como partido es nuestra postura, y creemos que la mayoría de la gente quiere que las pensiones mejoren hoy día. Y para eso se necesita un pilar de seguridad social fuerte. ¿Lo del estado de alerta tiene que ver con que tenían el temor de que el gobierno estuviera cediendo mucho o más de la cuenta? Teníamos, más que temor, veíamos que no se estaba entendiendo la discusión hacia afuera, que se veía solo una discusión muy cerrada, aparte llevada solo en el Senado. Y dijimos, esto tiene que ser más abierto a la ciudadanía, tienen que estar claras las posiciones. Y veíamos, por ejemplo, por el otro lado, a la AFP haciendo un lobby bien fuerte, que se expresa en una campaña pública que quién sabe cuántos millones se habrán gastado, y justamente defendiendo la misma posición, por ejemplo, que estaba defendiendo republicanos en el debate público. Por lo tanto, dijimos nosotros, obviamente con menos recursos, pero también con la fuerza que nos caracteriza, tenemos que mostrar que hay otras posiciones en el debate. Sí, te lo preguntaba, Andrés, porque es evidente que para este gobierno es muy importante un acuerdo en pensiones, y lo es también en la medida que se ha dado a circular un relato que en lo personal no sé qué tanto fundamento tiene, pero es un relato al fin y al cabo que se ha impuesto de que este gobierno no ha aprobado grandes reformas, ¿no? Y que por lo tanto necesita una que sea, la cual sería pensiones. Entonces, nadie pone en duda que para el gobierno este acuerdo es importante, pero el tema es a qué costo. Además de la importancia del acuerdo, Andrés, hay algunos que han venido planteando, aquí hemos entrevistado a La Torre, que es de tu partido, a la senadora Sepúlveda, que no es de tu partido, que a cualquier precio no. De hecho, la senadora Sepúlveda dijo, bueno, si no hay acuerdo, vamos a votar. Aunque perdamos, pero vamos a votar para que la ciudadanía sepa claramente quién piensa qué. Bueno, ¿cómo ves ese dilema? Entiendo que todos están involucrados en la idea de que haya un acuerdo, pero
A esta altura, salvo que tú me digas lo contrario, yo no veo descabellado que no lo haga no lo haya tampoco, ¿no? Yo creo que efectivamente todos esperamos y empujamos porque hay un acuerdo, pero ese acuerdo no puede ser cualquiera. Efectivamente, el acuerdo no tiene un valor en sí mismo y tiene que ser efectivamente un acuerdo que considere las distintas posiciones. Nosotros hemos planteado una posición que frente a la que ya hemos cedido buscando llegar a un acuerdo, pero de nuevo, el acuerdo no puede ser un acuerdo falso en donde en verdad no hay acuerdo en las posiciones detrás. Tiene que ser un acuerdo que recoja las posiciones importantes que las partes defienden y en ese sentido, repito, para nosotros hay dos cosas que son importantes. Uno es el seguro social, el componente de seguridad social que permita mejorar las pensiones hoy día, que ese sea un componente importante, que incluya a la mayor cantidad de gente posible, y también los cambios a la industria, que es una industria que sabemos que está muy deslegitimada, es una industria que logra sacar grandes utilidades sin cumplir el propósito y por lo tanto ahí hay cambios como la separación de la industria, la cotización, o sea, la licitación de afiliados actuales y no solo nuevos afiliados que nos parecen importantes, que van a permitir además reducir comisiones y eso va a ser un aumento en el líquido que reciben las personas. Eso nos parece bien importante y por lo tanto, por lo mismo, creemos que no se puede arribar a cualquier acuerdo y no vamos a estar disponibles a cualquier acuerdo, sino un acuerdo que recoja estos puntos importantes. Y sobre todo creo que es importante que también que se vea cuáles son las posiciones, porque a veces cuando se trata de llegar a un acuerdo se trata de ocultar y decir como en ese acuerdo es la posición que todos defendieron y no, para arribar a ese acuerdo se defendieron posiciones distintas, se dieron las partes y se llegó a algo. Y creo que el tema de las ISAPRES es un buen ejemplo. Se presentó un proyecto, se cedió, la derecha impulsó muy fuerte que se aumentara la cantidad de años en que las ISAPRES podían pagar. Ellos en esa discusión defendieron esa posición, nosotros defendimos otra. En esa búsqueda de que había que sacar una ley, ganan su posición, se pone, y después cuando se empiezan a ver los efectos en la ciudadanía, miran al cielo y reclaman contra lo mismo que ellos defendieron. Entonces, me parece que en este debate que es tan fundamental no se puede repetir algo así. ¿La derecha está defendiendo a la AFP? Yo creo que sí, parte importante está defendiendo la AFP. O sea, digo, defender la AFP, estoy haciendo una pregunta literal, o sea, defendiendo el negocio, no digo, no es una pregunta ideológica, es una pregunta directa, digamos. No, sí entiendo, yo creo que parte importante de la derecha defiende a las AFP. No me parece coincidencia, no creo que sea solo una coincidencia que la posición, por ejemplo, de republicanos coincida exactamente con la posición que las AFP defienden en sus campañas públicas. ¿Y si no es coincidencia qué es, Andrés? ¿Ah? ¿Y si no es coincidencia qué es? Yo creo que parte de la derecha defiende el interés de la AFP, es parte de quienes han defendido, es parte del negocio que les parece bien. Este sistema se genera en dictadura donde el mismo sector le entrega este negocio a unos pocos y a ellos les parece que está bien que el negocio funcione así, que haya unos pocos que tengan un negocio asegurado, grandes utilidades con bajo riesgo, y eso es lo que están defendiendo en el debate. Y es lamentable porque creo que el sistema de AFP es bastante claro cómo hace aguas, es bastante claro que podría ser más eficiente, es bastante claro que a costa obviamente de un negocio menos lucrativo para los dueños podría tener mejores condiciones para los afiliados y eso no se defiende y no se entrega muchos argumentos. Por ejemplo, vuelve al tema de la licitación no solo de nuevos afiliados, sino una licitación más grande, se le llama licitación de stock, que permite generar competencia, incluso son mecanismos dentro del mismo mercado, nadie está proponiendo acá la estatización de toda la AFP, sino que permitirles competir para que bajen las comisiones y también se niegan a eso. Entonces ahí ya empieza a entrar la duda si efectivamente están por temas de ideas o están defendiendo intereses. Sí. Estamos conversando con Andrés Kuble, secretario general del Frente Amplio. Andrés, a propósito de esto mismo, una pregunta más general. ¿Ha sido habitual en el Chile de la transición que en los gobiernos de centro-izquierda la gente se moviliza menos, ¿no? Ocurrió durante el gobierno de Elwin, de hecho hay algunos relatos históricos que acusan a la misma concertación de la época de haber, entre comillas, desmovilizado. No digo que no haya habido, por ejemplo, durante el gobierno de Frei Lagos hubo hartas movilizaciones a propósito de la detención de Pinochet, durante el gobierno de Bachelet ocurrió la Revolución Pingüina, pero qué duda cabe que las dos grandes movilizaciones de los últimos 32 años fue la Revolución Estudiantil del 2011, que además estuvo acompañada por varias regionales y el estallido social, ¿sí? ¿A los gobiernos de centro izquierda les conviene o no les conviene que la gente salga menos a protestar?
Yo no sé, no hablaría de conveniencia. Yo creo que es Porque para la moneda es más tranquilizador, o sea, digo, como experiencia vital debe ser mejor que el presidente Boric no vea tanta gente por la ventana de su despacho que la que veía Piñera, digamos. Pero luego yendo a lo político. Pero en lo político, nosotros creemos que es importante la movilización social. Nuestro partido nace también desde ahí y creemos que desde ahí se empujan cambios, se empujan ciertas reformas, se empujan ciertas ideas. También se genera reflexión en los movimientos sociales, no es solo salir a la calle, sino son espacios de organización en donde la ciudadanía se organiza en pos de un objetivo común. Yo creo que lo del 2011 fue muy claro, el 2019 creo que fue menos claro quizás cuál era ese objetivo articulador, pero sí había un malestar muy grande. Y creo que es importante y es parte de la democracia que eso también exista y es Mm, positivo, porque en la democracia y en cómo se toman las decisiones no hay un solo poder. El poder ejecutivo no es absoluto, el poder legislativo no es absoluto, está el poder económico, está el poder de los medios. También la ciudadanía ahí tiene algo que decir, tanto en la canalización institucional a través de los partidos, pero también a través de herramientas que tiene para movilizarse y plantear cuáles son las posturas. Así que yo creo que en pos, cuando uno habla hacia el gobierno, no conviene o no, el gobierno lo que quiere, o cualquier partido político o quienes estén en el gobierno, lo que plantean son ciertas ideas de sociedad, ciertas ujú. ideas de lo que quiere que ocurra. Y si esas están en línea con que lo que la gente demanda en las calles, creo que es positivo. ¿Y por qué durante este gobierno no ha ocurrido? Yo creo que hay un reflujo importante de lo que fue el estallido social. Ujú. Eh, Hay un cansancio, yo creo, posterior a aquello de movilizaciones muy intensas y con un alto costo para la ciudadanía. Así, yo creo que todo fue un momento en donde la vida cotidiana se desordenó, donde todos los viernes ocurrían grandes movilizaciones, eso alteraba cómo funcionaba la ciudad y fue costoso para mucha gente, para la que se movilizó. Bueno, tenemos todos los Sí. casos de vulneración a los derechos humanos que ocurrieron, gente que vivió en carne propia eso. Tenemos también como la sociedad en su conjunto, como decía, tuvo un desorden por largo tiempo que puede ser cansador y después eso tuvo una canalización que no llegó a buen puerto. Sí. Y yo creo que hoy día hay ese reflujo de repliegue de mucha gente que quizás está viendo, quizás no sirvió de nada, pero nosotros creemos que sigue siendo algo importante, independiente de quién gobierna, y por lo mismo también este llamado en este caso de pensiones es porque creemos que la movilización social como forma de que la ciudadanía exprese lo que demanda, lo que cree, y que eso sea una forma también de que la institucionalidad escuche y canalice esas demandas, es parte importante de los mecanismos que la propia democracia da para la discusión democrática. Sí, estamos conversando con el secretario general del Frente Amplio, Andrés Kuble, y quería llevarte, Andrés, al tema del sistema político. Ayer se aprobó una propuesta, la que está ahí en discusión, que ha generado controversias también dentro del oficialismo. Ustedes tienen otra. Yo o sea, yo creo que cualquiera puede reconocer que es difícil que los incumbentes mejoren el sistema político, ¿no? Eso no. Digo, lo pueden mejorar, pero siempre y cuando les convenga, digamos. No es una crítica moral, ¿ah? Hablo de los incentivos, los incentivos de los seres humanos en cualquier circunstancia, pero es como es. Ustedes han planteado algunas cosas, pero ¿te gusta cómo se está dando la discusión? ¿Les gusta, para no hacer una pregunta de carácter personal, ya que usted viene en un rol institucional aquí? Creemos que no se ha dado de la manera ideal. Creemos que se presenta este proyecto por parte de algunos senadores a tiempo, a destiempo, en el sentido de que se venía discutiendo y procesando en el gobierno distintas ideas, distintos diálogos entre los partidos para presentar algo y deciden presentar algo antes. Presentan algo que nosotros creemos que nos ataca el problema de fondo del sistema político. Creo que la mayor dificultad, o los mayores problemas, y tienen que ver con lo que veníamos hablando antes, tiene que ver con cómo el sistema político es efectivamente representativo de la ciudadanía, cómo permite canalizar debates, pero debates que están enraizados en representar lo que la gente espera de la política, lo que la gente quiere, y no, esa discusión no pasa por la cantidad de partidos en el Congreso. eh, Porque, por ejemplo, el tema del umbral propone, ok, pongamos un umbral para que
probablemente haya menos partidos representados en el Congreso. ¿Y qué pasa con la gente que sí se sentía representado con esos partidos, aunque sean menos del 5%? ¿Qué pasa con una región que elige a un parlamentario con alta votación, pero como ese partido no es nacional, lo quieren sacar de ahí? Entonces, creo que si no hay una pregunta más de fondo por la representatividad, por cómo los partidos juegan un rol importante de representatividad, cómo se fortalece su rol en esa conexión de ciudadanía hacia el mundo institucional, no va a haber una solución al problema. Y siempre las discusiones del sistema político creo que son muy complejas por lo mismo que decías tú, porque no se dan solo en el ideal, sino que también se dan en un mundo real con incentivos y con incumbentes. Sí, a mí me llama la atención que en general el tema del fortalecimiento de los partidos no esté tan presente, ¿ah? Porque bueno, el fortalecimiento de los partidos tiene que ver, Andrés, también con evitar la existencia de llaneros solitarios, tiene que ver con que haya una mayor conexión entre los instrumentos de representación ciudadana y la misma ciudadanía. Eh, También darle poder a los partidos implica, me imagino, darles deberes y que de alguna manera tengamos un Congreso Nacional un poquito más articulado ideológicamente. A veces uno vota por un candidato y son como pelotas de rugby, no sabes para qué lado va a saltar cuando votan cuando votan con B larga y luego con B corta en el hemiciclo, ¿no? ¿Cómo fortalecer los partidos? Pero también cómo lograr que se entienda que esto es importante, porque si tú a cualquier persona le dices a priori, mira, vamos a hacer más esfuerzo por fortalecer los partidos. Ah, no, los partidos no, que son lo peor, en fin. Eh, y es mucho peor sin partidos, pues, pero parece que eso no se logra develar ante la ciudadanía, quiero decir. Yo comparto que suele ser algo impopular de decir, porque uno ve cuáles son la aprobación o los niveles de aprobación de los partidos políticos y son muy bajas. Mm. Pero a la vez yo creo que la mayoría de las personas reconocen que los partidos son necesarios e importantes en una democracia representativa. Por lo tanto, efectivamente, la pregunta debería apuntar a cómo los fortalecemos, cómo les damos un rol más relevante, pero claro, cuando se habla de eso pareciera que el fortalecimiento se piensa en el beneficio individual de los partidos y no en el Claro. fortalecimiento del sistema democrático. Yo creo que ahí hay que poner el acento en cómo fortalecemos el sistema democrático donde los partidos juegan un rol. Y yo creo que tiene que ver con deberes y mayores atribuciones, van de la mano, efectivamente. Que los partidos tengan mecanismos de democracia interna bien fiscalizados, por ejemplo, o sea, si vamos a fortalecer las estructuras partidarias, todas las decisiones o las formas que se toman tienen que funcionar de manera transparente, abierta a toda su militancia, y eso tiene que ser de alguna forma fiscalizado, y también cómo los partidos en cuanto a las atribuciones tienen mayor poder para ordenar, por ejemplo, la discusión parlamentaria. Yo creo que de las reformas que propuso este grupo de senadores, el tema de que el parlamentario que renuncie y pierde el escaño es más interesante, porque va hablando de cómo no se permite el discolaje o cómo entendemos que las personas no son solo representantes individuales, sino que al ser parte de un partido, la gente cuando los eligió, eso es indivisible en cuanto a eligió una persona que era de un partido. Ahora, también podría ocurrir que uno se quede en el partido, pero haga todo lo contrario. Digo, hay un ejemplo, ¿no? Tú sabes, Me imagino un par de ejemplos. Pero ahí los partidos o sea, tienen que tener el mecanismos. senador Fidel Espinosa, ¿no? Tienen que tener mecanismos también de disciplina interna. Yo creo que también pensar en fortaleza donde en ciertos temas pueden existir órdenes de partido, y órdenes de partido no quiere decir que una persona en el partido diga, oye, ustedes tienen que hacer esto, sino que una deliberación colectiva en temas que tienen que ver con los principios fundantes de un partido, por ejemplo, sean mandatorios para quienes son representantes de ese partido en el espacio de representación como en el Congreso. Y más osado, pero yo creo que eso requiere una reflexión más profunda, pensar también en cómo conversa el sistema electoral con ello. Como hoy día tenemos un sistema electoral donde efectivamente el individuo tiene mucha fuerza, alguien que tiene como personalmente una alta votación, un alto arrastre en un lugar, tiene mucha fuerza para hacer un poco lo que quiera. Y ahí pensar otros mecanismos, hay lugares que funcionan con listas cerradas, por ejemplo, podrían ser interesantes, pero creo que esa es una discusión más larga, porque efectivamente en Chile me parece que la política también está bien personalizada. Mucha gente te dice, oye, yo voto por personas, no por partido, y eso es verdad que está presente en nuestra sociedad. Sí. Bueno, antes de terminar, Andrés, te quería preguntar por el caso de la diputada Orsini, ¿ah? La Dirección Regional Metropolitana pidió, tengo entendido, que la expulsaran. Estoy en lo correcto, ¿no? Sí.
el Tribunal Supremo decidió suspender temporalmente la militancia, ¿no? Eso me suena como la clásica decisión intermedia, ¿no? Ni tanto ni tampoco. Yo sé que le tendría que preguntar al Tribunal Supremo, pero bueno, te pregunto a ti como secretario general. ¿Por qué una decisión intermedia y no la que había pedido la Dirección Metropolitana? No hay una decisión intermedia y hay trascendidos de prensa más que nada. ¿Ya? El procedimiento está abierto, está siendo revisado por nuestros tribunales, no hay notificaciones oficiales y por lo tanto ¿Tú prefieres esperar? no me voy a referir hasta tener cualquier notificación Ya, oficial de los pero tribunales. déjame decírtelo de esta manera, y lo comentábamos un poquito antes de salir al aire. Es evidente que la diputada se excedió, ¿no? O que no ejerció con mesura el cargo en los asuntos que son por todo el mundo conocidos, ¿no? Y esto que voy a decir a continuación, Andrés, lo voy a decir con mucho respeto, pero al mismo tiempo da la impresión que el ser humano no está bien, ¿no? Que tiene alguna dificultad en este momento. Eh, Debe ser difícil conciliar eso. Te lo pregunto, me imagino. Habitualmente uno hace preguntas de política dura, como si no fuéramos seres humanos, pero lo somos, ¿no? ¿Cómo ponderar una situación así si es que estás de acuerdo con mi supuesto? Puedes estar en desacuerdo. Y siempre hay una responsabilidad política del partido respecto a cómo actuar y a cómo actúan nuestros representantes y dentro de la responsabilidad también está el saber que somos humanos, somos seres humanos y que tenemos que tratar los temas internamente como con esa perspectiva también. Ujú. Y por lo mismo tenemos mecanismos internos dentro de nuestros tribunales que permiten trabajarlo de esa manera y que los tribunales tienen que tomar en cuenta todos los aspectos de la situación, tienen que generar audiencias, tienen que estudiar el caso en profundidad para ver cómo fallan. Y creo que eso es importante, y mantener ese proceso lo más resguardado posible para que tenga el cuidado tanto de la dimensión política, de la revisión de cómo el actuar puede haber transgredido nuestros principios, puede haber transgredido ciertas normas internas, y también tratar el caso con el cuidado que requiere el saber que se trabaja y se trata con personas. Ujú. Andrés Kuhle, secretario general del Frente Amplio, muchas gracias por haber venido. De nada, gracias por la invitación. Son las 8:31, vamos a ir un breve alto y a la vuelta a nuestro panel de conversación.